Buenos días, hoy vamos a ver con un poco más de profundidad la estructura del benceno desde distintas teorías del enlace y hablar de la energía de resonancia que ya habíamos empezado en el video anterior. Retomamos esta diapositiva que habíamos visto en el video anterior. Acá se muestra la energía liberada al adicionar hidrógeno al ciclohexeno. La energía en kilojoule es 120 kilojoules por mol. Si se adicionara al ciclohexatrieno o un trieno análogo en su estructura al benceno, que no existe, esa energía tendría que ser el triple, porque hay 3 enlaces dobles. Sería alrededor de 360, acá aparece 359 por un tema de redondeo. Sin embargo, la energía del benceno es 208, la energía de hidrogenación del benceno es 208. ¿A qué se debe esta diferencia de 360, que debería ser de menos 360? O sea, se liberaría una energía de 360 y sin embargo se libera solamente una energía de 208. ¿A qué se debe esta diferencia de 151 kilojoules menos? Bueno, eso nos indicaría que el benceno es más estable, porque en todos los casos se llega al ciclohexano. Entonces hay menos energía para liberar en el benceno que en el ciclohexatrieno hipotético. Vamos a verlo esto analizado con una gráfica. Acá se muestra la energía. La energía para el ciclohexano tiene que ser la misma. Si para formarse el ciclohexano en el ciclohexeno se liberan 120 kilojoules, en el ciclodieno se liberan 240, en realidad se libera un poquitito menos y esa energía se debe a la resonancia de los enlaces en el caso en que estén conjugados. O sea, en el caso en que no están conjugados, se liberan 240. Y en el benceno se liberan, sin embargo, se debería liberar el triple que en el ciclohexeno y se libera menos. Eso, ¿cómo se explica? Si todos llegan al mismo producto, que por lo tanto tiene la misma energía interna, la misma entalpía, y acá para llegar a eso, a partir del benceno se libera mucho menos de lo esperado, y que el benceno tiene esa energía menos. Y si tiene esa energía menos, podemos decir que es más estable. ¿Cómo se explica esa estabilidad? Para explicar esa estabilidad nos vamos a referir al enlace. Y para eso vamos a refrescar algo que seguramente ustedes vieron en Química Orgánica 1. Empezamos por la configuración electrónica del carbono. Si hacemos el diagrama del nivel de valencia del carbono en estado fundamental, tiene 2 electrones en el orbital 2s y 2 electrones en el orbital 2p. Mirándolo de esta manera no podemos explicar cómo es que el carbono forma 4 enlaces. Una manera de explicarlo es ver cómo queda el carbono en estado excitado. La diferencia de energía entre los orbitales 2s y 2p es muy poca, entonces se puede promover un electrón del 2s al 2p. Acá quedaría con 4 electrones para compartir. Pero
por la geometría que tiene, se ve que tampoco la estructura es esta. Entonces, ¿cómo se explica que es los enlaces que se forman en el carbono con doble enlace, que podría ser el punto de partida para analizar la estructura del benceno? Los orbitales, dos de los orbitales 2p y el orbital 2s se hibridan. El concepto de hibridación es de orgánica 1, es la combinación de las funciones de onda de cada uno de los orbitales para formar nuevos orbitales. Los nuevos orbitales que se forman en este caso, cuando el carbono tiene doble enlace, en las sustancias que el carbono tiene doble enlace, se llama hibridación sp2. ¿Qué significa sp2? Aclaro que este 2 no tiene nada que ver con electrones, sino con el tipo de orbital. Significa que se produjo a partir de la hibridación de la combinación de las funciones de onda de dos orbitales p y un orbital s, y que por lo tanto se parece dos veces más, tiene un carácter de p que es el doble del carácter s. Pueden mirar en algún libro cómo es la estructura de los orbitales sp2, que tienen un lóbulo más grande y otro más chico, pero lo importante es la geometría. La geometría que determina los orbitales sp2, que se determinan por cálculos a partir de la ecuación de Schrödinger, es trigonal plana. Entonces, en el benceno quedan 3 orbitales sp2, pues la cantidad de orbitales que se forman por hibridación tiene que ser igual a la cantidad de orbitales originales. Si se combinaron dos orbitales p y un orbital s, se tienen que formar 3 orbitales sp2. Bueno, esos orbitales sp2 que tienen esta fórmula de lóbulos, tienen un lóbulo más chiquito acá que no se omite para simplificar la figura, se superponen con el orbital s del hidrógeno, tomando como referencia un carbono, y los otros dos orbitales sp2 se superponen con los orbitales sp2 del carbono o de los carbonos adyacentes, de tal manera que se forma un círculo. El enlace que se forma acá se llama enlace sigma porque tiene simetría en torno a un eje que pasa por los dos núcleos de los átomos enlazados. Así se explica la forma hexagonal del benceno. Y ven acá están los 3 orbitales de cada átomo de carbono, los 3 orbitales sp2. Pero quedó un orbital sin hibridar. ¿Qué pasa con ese orbital P que quedó sin hibridar? Ese orbital P es perpendicular al plano y acá se representa aparte los orbitales P que quedaron sin hibridar, o sea que eso iría acá perpendicular al plano en cada uno de los átomos de carbono. Ahí se forma otro tipo de enlace que habitualmente se le llama enlace pi, que se forma por aproximación lateral de los orbitales P sin hibridar. Por ejemplo, acá se uniría uno con uno, también se unirían por debajo, pero son dos zonas. Acá se uniría otro. Y acá se uniría otro. Nos quedaría la duda de por qué se une ahí. El enlace se forma entre dos átomos, que claro, no se forma un enlace entre 4. Podría ponerse alternado, pero acá, acá y acá. Entonces, yo decidí, fue una decisión mía, el plantear lo que fue entre estos átomos.
Esto lo aclaro porque por ahí se explica por qué una de las formas de representación del benceno es con 3 enlaces alternados. ¿Cuáles son los 3 enlaces alternados? Pueden ser cualquiera. Y como no hay preferencia, hay que buscar otra explicación complementaria. Esa explicación complementaria suele venir por el lado de la teoría de los orbitales moleculares. Lo que estábamos explicando hasta ahora es dentro de la teoría del enlace de valencia. La teoría del enlace de valencia lo que dice es que los átomos que forman un enlace comparten, se superponen los orbitales de los átomos que forman el enlace. Entonces, si en ese orbital compartido, en esa superposición, en esa zona que surge de la superposición, estarían los electrones compartidos. Según la teoría de los orbitales moleculares, no ocurre que se superponen, sino lo que ocurre es que surge una nueva zona por la combinación de los orbitales de los átomos que se enlazan. Entonces, en este caso, acá están representados solamente los orbitales p del benceno. Hay 6 átomos de carbono en el benceno, por lo tanto queda en cada uno de ellos un orbital p sin hibridar, por lo tanto hay 6 orbitales p. Esos orbitales p se combinan y forman 6 orbitales moleculares pi. 3 orbitales moleculares pi tienen menor energía que los orbitales atómicos del carbono y se llaman orbitales de enlace. Y 3 de estos tienen energía mayor, y son orbitales de antienlace. Como en el benceno quedan 3 pares de electrones para formar el doble enlace, o sea, esos 6 electrones se ubican en los orbitales pi de enlace, que tiene menor energía que los orbitales atómicos p. Entonces eso explica por qué el benceno es tan estable. No hay ningún orbital en la zona de antienlace, en los orbitales de antienlace. Ahora, entonces, estos 6 orbitales p llegan a formar como una gran nube pi. ¿Qué significa una nube pi? Significa que se forma una zona por debajo y otra por encima del plano en el cual están los átomos de carbono, que funcionan como si fuera un solo orbital. A eso se le llama nube pi. Y los 6 electrones estarían distribuidos en estas 2 zonas, que en realidad estas 2 zonas, acuérdense en que pertenecen todas a los orbitales p originales. Si se hace el mapa de potencial electrostático del benceno, si se analiza el mapa de potencial electrostático del benceno, se puede ver que en el centro hay una mayor concentración de carga negativa. Eso representa una mayor densidad electrónica, que es justamente la zona que corresponde a la nube pi. Bueno, muy bien. Hasta acá esta presentación.